Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a RT. Vamos con los titulares. Comenzamos con la última información en la crisis de Medio Oriente. Medios confirman que Irán realiza un ataque con cohetes a una base militar estadounidense en Irak. Estaremos al tanto de la situación. El presidente de Rusia visita Siria y sostiene un encuentro con Bashar al-Assad. Vladimir Putin indicó que ya se estaría viendo una señal clara del restablecimiento de la paz en el país árabe. Su homólogo agradeció la ayuda otorgada por la Federación Rusa. Sigue la controversia en el Parlamento de Venezuela. Juan Guaidó entra a la sede del Legislativo y sostiene una sesión en la cual se juramenta como presidente reelecto. La acción ocurrió minutos después de finalizada la primera asamblea con la nueva directiva. Bolivia con números rojos, pero no tan solo en lo político, sino en el número de feminicidios. No ha pasado siquiera una semana desde que comenzó el año y ya hay 5 asesinatos de mujeres. Revisamos cómo el país hace frente a la violencia contra la mujer. Los invito a que revisemos esto y mucho más. Comenzamos las noticias. Bienvenidos. La Guardia Revolucionaria iraní bombardea una base estadounidense en Irak días después del asesinato del general Qasem Soleimani. De ello informan los medios persas. La agencia de noticias Fars ha compartido un video del lanzamiento de los misiles. Se informa además que Teherán advierte de una respuesta aplastante en el caso de un nuevo ataque estadounidense. Desde la Casa Blanca señalan que el presidente ha sido informado y monitorea la situación consultando a su equipo de seguridad nacional. Fuentes militares norteamericanas añaden que los misiles de corto alcance fueron disparados desde el territorio iraní contra múltiples objetivos estadounidenses dentro de Irak. La base aérea de Ain al-Assad está situada en el oeste de ese país y alberga tropas estadounidenses, iraquíes y británicas. Anteriormente, desde el Pentágono señalaron que Estados Unidos no busca conflictos, pero responderá con la fuerza si es necesario. Elena Villar nos amplía la información. Rueda de prensa en el Pentágono sobre las últimas novedades de la postura de Estados Unidos respecto a Irán. El secretario de Defensa, Mark Esper, ha asegurado que no están buscando una guerra, sino finalizar una y que priorizan una solución diplomática. Eso sí, ha advertido que esto requeriría de una desescalada por parte de Teherán y que están preparados desde Estados Unidos para lo peor. Durante su comparecencia, Esper ha sido preguntado por esa carta borrador que trascendió este lunes, donde se anunciaba la retirada de las tropas estadounidenses de Irak. Este martes, el secretario de Defensa ha vuelto a decir que se trata de un borrador y que los soldados seguirán en el territorio. Vamos a escucharla. Nuestra política no ha cambiado. No estamos abandonando Irak. Y ese borrador de una carta no firmada no constituye un cambio en la política y no hay ninguna carta firmada, hasta donde yo sé. Pienso que deberíamos esperar que ellos tomen algún tipo de represalia, sea a través de sus proxies como han estado haciendo durante años o directamente. Y es por eso que damos este paso. Estamos preparados para cualquier contingencia y responderemos apropiadamente a cualquiera de sus acciones. Cabe destacar que pese a esto, el primer ministro iraquí ha anunciado durante esta jornada que ellos habían recibido ese borrador y ha aumentado la polémica al asegurar además que buscarán una explicación por parte de Estados Unidos porque el escrito en inglés no es idéntico al árabe. Preguntado a Esper por el hecho de que el Parlamento iraquí ha votado que la presencia estadounidense termine en ese país, el secretario de Defensa ha asegurado que existe un apoyo de la mayoría de los iraquíes para mantener las tropas y que los que votaron a favor, dice, de su marcha lo hacen bajo amenazas. También ha dicho que Soleimani, el general iraní asesinado por Estados Unidos en Bagdad, estaba preparando un ataque para los siguientes días, aunque no ha especificado ni ha aportado pruebas. Quien tampoco ha mostrado evidencias de sus acusaciones ha sido Mike Pompeo, quien había comparecido antes en el Departamento de Estado. Allí ha asegurado que la decisión de llevar a cabo el ataque fue tomada por el presidente y que fue legal y apropiada, y ha vuelto a acusar al general iraní, entre otras cosas, de ser responsable de cientos de miles de masacrados, de una campaña
campaña de terror en la región, así como en poner esfuerzos para construir una red de actividades que podría conducir a la muerte de más estadounidenses. Vamos a ampliar las palabras, lo que ha dicho Pompeo. Evaluamos los riesgos correspondientes y la oportunidad que, según pensábamos, podría presentarse en algún momento. Pudimos ver claramente que Soleimani no solo hizo todas las cosas que contamos, cientos de miles de masacrados en Siria, una destrucción masiva en países como Líbano o Irak, a los que se les denegó su soberanía, a la población de las cuales se les denegó su deseo de soberanía, de independencia, de libertad. Todo esto es el trabajo de Soleimani. Y luego observamos cómo continuó la campaña de terror en la región. Sabemos qué pasó a finales del año pasado, en diciembre, que desembocó en la muerte de un estadounidense. Entonces, solo tiene que tener en cuenta los días que preceden al ataque. Pompeo también ha afirmado que Soleimani no estaba en Irak en misión de paz o diplomacia y, aunque no ha precisado entonces por qué estaba allí, ha llamado a Zarif, al canciller iraní, propagandista de primer orden. Sobre el posible bombardeo por parte de Estados Unidos a bienes de interés cultural iraníes anunciado por el presidente Donald Trump, Pompeo ha asegurado lo siguiente: todos los esfuerzos se realizarán dentro del derecho internacional. Trabajé en este proyecto y tengo mucha confianza. Ha rebajado así el tono, esas palabras y esa amenaza de Donald Trump. A preguntas de los periodistas, Pompeo también ha enmarcado las recientes decisiones de Estados Unidos sobre Irán como parte de la estrategia, dice, de confrontación y a la vez de contención que esta administración ha optado por promulgar respecto a ese país, con diferentes componentes, asegura, el militar, el diplomático y el económico. Sobre este último punto ha recordado las miles de sanciones impuestas, según Pompeo, y que, según él, se lo están poniendo muy difícil al régimen iraní. También preguntado por las informaciones de que Estados Unidos ha negado la visa al canciller iraní para asistir a una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Pompeo ha dicho lo siguiente: no hacemos comentarios sobre asuntos de visa, no puedo agregar mucho más, diré siempre cumpliremos con la ONU y las instancias de la sede. Mientras, sobre el terreno, diversas informaciones aseguran que la OTAN ha suspendido temporalmente su entrenamiento en el terreno en Irak y parte del personal ha sido trasladado a diferentes lugares, tanto dentro como fuera de ese país, porque, según palabras de un funcionario de la organización, la seguridad del personal es primordial. Además, el Parlamento iraní ha calificado al Pentágono como organización terrorista tras el asesinato de Soleimani. Por otro lado, se reporta que más de 50 personas murieron en una estampida durante el funeral del general en su ciudad natal. Nicolás Trinchero nos amplía la historia. Repasemos las últimas novedades respecto de la tensión que aumenta entre Estados Unidos e Irán tras el asesinato del general Soleimani. Concretamente, el Parlamento iraní amplió una ley sancionada en abril del año pasado para, a partir de ahora, declarar al Pentágono, incluyendo a todos sus miembros, comandantes, agentes y los que consideran responsables de haber matado a Soleimani, como una organización terrorista. Por otra parte, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán asegura que consideran 13 escenarios para vengar la muerte de Qasem Soleimani. El alto cargo también aclaró que lo que pueda llegar a ocurrir será una pesadilla histórica para Estados Unidos. Además, agregó que tienen en la mira a 27 bases estadounidenses. Ahora pasemos al ámbito diplomático, donde Washington le negó la visa al canciller iraní Mohammad Javad Zarif, quien tenía pensado participar del Consejo de Seguridad de la ONU. Este jueves, Zarif dijo que negarle la visa en violación del acuerdo de 1947 de la Organización de las Naciones Unidas igual no es nada en comparación con la amenaza de Mike Pompeo de matar de hambre a los iraníes y el asesinato cobarde de Soleimani. El ministro se preguntó entonces a qué le tienen miedo realmente en Estados Unidos. Además, habló con la prensa y dijo esto. Es porque temen que alguien vaya allí y diga la verdad al pueblo de Estados Unidos. Pero se equivocan. El mundo va más allá de Nueva York. Se puede hablar al pueblo de Estados Unidos desde Teherán también, y es lo que haremos. Y para terminar, hablamos del multitudinario funeral de Soleimani en su ciudad natal, a donde, según medios locales, asistieron millones de personas. Y durante este día, cuando al concluir la ceremonia, decenas de personas murieron en una estampida. Vamos a ver algo más en imágenes.
Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se reflejan también en los precios del crudo y del oro y en los índices bursátiles. Aparte de las consecuencias financieras, algunos consideran que la situación podría ser beneficiosa para el futuro político de Donald Trump. Nuestra compañera María Rodríguez Abalde está junto a nosotros en la redacción de RT para analizar esta cuestión. María, ¿qué tal? Por favor, cuéntanos respecto a la situación que está pasando. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se trata esto? Bueno, pues hablamos de cómo las noticias, la actualidad, finalmente influyen en los mercados, también en las bolsas y, por supuesto, ante un posible escenario bélico. Son muchos, como ejemplo Goldman Sachs, que lo que están proponiendo es un valor seguro, como, por ejemplo, lo que viene siendo habitual el oro, un producto que en los últimos días ha registrado unos valores que no se veían desde abril del año 2013. Las onzas de oro se calculaban casi en los $1.600 y además la previsión es que se mantengan con buenos resultados durante todo este año. Lo mismo ocurre con el petróleo, $70 el barril de Brent, también un registro que no se veía desde el mes de septiembre, y es que además hay que tener en cuenta las circunstancias, porque la quinta parte del suministro mundial del petróleo procede del estrecho de Hormuz, una zona estratégica entre Omán e Irán. La pregunta respecto sobre todo del petróleo es sobre qué precio va a mantener en los próximos años y sobre todo en el próximo mes, y también porque en los últimos días del 2019 las principales bolsas del mundo registraron grandes ganancias. El 2019 fue un gran año para los mercados financieros, de hecho el mejor año desde el 2013, pero sí es cierto que en los primeros días de este 2020 empezaron a bajar sus registros, sobre todo después de que Donald Trump acusara a Irán de estar detrás del ataque a su embajada, y también por la incertidumbre que existe ahora mismo con ese acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, que sí es cierto que aunque empieza a estar plasmado sobre el papel, todavía no es certera sus medidas, aunque los mercados sí lo han vendido como noticia, ¿no? Tenemos acá entonces la reacción de los mercados, pero ¿qué pasa también con los medios? ¿Cómo reaccionan frente a esto? Bueno, pues sobre todo preocupación, bastante incertidumbre, porque se cree que si realmente Irán toma represalias, esto va a influir muchísimo en la economía mundial, y no solo en los mercados, en las bolsas, sino también en ciertos personajes, porque hay que recordar que Donald Trump ahora mismo se encuentra en una situación complicada, tiene muchos factores que manejar sobre los próximos meses, y por eso se recuerdan algunos antecedentes, porque muchos analistas dicen que un posible escenario bélico a Estados Unidos incluso le puede reportar beneficios. Podemos recordar, por ejemplo, en el 98, cuando se produjo la intervención militar en Irak. En aquel entonces estamos hablando de la legislatura de Bill Clinton, que en ese momento también estaba expuesto a un impeachment, y dicen los analistas que aquello le favoreció. También podemos recordar cómo el mismo Donald Trump había acusado a Obama ante su reelección de cómo la intervención militar en Libia también le ayudó a ganar popularidad, y en estos momentos pues la historia se repite, porque recordemos que Donald Trump también se está enfrentando a ese posible impeachment y también a las próximas elecciones presidenciales en otoño. Así que, bueno, pues como decimos, los analistas dicen que las intervenciones militares en cierta medida también ayudan, ¿no?, a ganar adeptos. Así que, bueno, vamos a estar muy pendientes de los próximos acontecimientos. Año 2020, estaremos pendientes. Muchísimas gracias. El analista internacional Alberto García Watson opina que los mandatarios estadounidenses suelen recurrir a operaciones militares como estrategia para elevar sus índices de popularidad. El experto cree que Donald Trump actúa así de cara a las próximas elecciones y para contrarrestar su juicio político. Todavía, como no hemos visto una respuesta contundente por parte de Irán, no se sabe exactamente hasta dónde puede llegar, pero sí, efectivamente, los índices bursátiles van a sufrir
importantes caídas con el tiempo. Todo esto lo hace Donald Trump con vistas a su personal campaña electoral y obviamente también para luchar contra el juicio político o impeachment que está sufriendo en los Estados Unidos. Ha sido una técnica y una estrategia que muchos presidentes norteamericanos han utilizado a la hora de ver cuando su campaña o cuando sus índices de popularidad caían, el inventarse pues algún tipo de intervención militar, nunca basada en evidencia de ningún tipo, ni ningún tipo de resolución o apoyo del Congreso para poder elevar la simpatía del votante norteamericano. La crisis de Medio Oriente fue abordada durante la reunión entre los líderes de Rusia y Siria. En su visita a Damasco, Vladimir Putin destacó que la situación en la región se agrava. Sin embargo, dijo ver la restauración en Siria de la unidad y la integridad del Estado. Bashar al-Assad agradeció la ayuda de Rusia para restablecer la paz y la lucha contra el terrorismo. En este contexto, el mandatario ruso afirmó que las acciones conjuntas permiten abatir a los líderes terroristas más peligrosos. Además, destacó que los militares rusos que combaten en Siria no solo ayudan al pueblo del país árabe, sino que también defienden su propio hogar. La reunión de los presidentes también tuvo una parte cultural. Tras visitar el puesto de mando del grupo de las Fuerzas Armadas de Rusia en Siria, los mandatarios se dirigieron a la gran mezquita de Damasco. Vladimir Putin donó un Corán del siglo XVII como recuerdo de su visita. En Venezuela, la Asamblea Nacional se reunió por primera vez tras la elección de Luis Parra como su nuevo presidente. Los diputados destacaron la importancia de buscar soluciones a la crisis del país bolivariano. Sin embargo, la sesión terminó con momentos de tensión porque el opositor Juan Guaidó y sus seguidores irrumpieron en la sede legislativa para celebrar su propio acto. Erika Ortega Sanoja nos cuenta los hechos desde Caracas. Primera sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela, esta vez la que presidió el diputado Luis Eduardo Parra, quien recordemos fue electo como titular de este cuerpo legislativo el pasado día domingo. Inició a las 10 de la mañana esta sesión en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional y con la participación del bloque de Cambiemos, que son los diputados opositores disidentes de la línea de Guaidó, y también el bloque de la Patria, llamado así, que está conformado por los diputados del chavismo. Temprano en la mañana conversamos con el diputado José Brito, quien advertía qué era lo que se iba a generar acá en esta sesión de la Asamblea Nacional. Esto nos dijo. El proceso de reinstitucionalización de Venezuela, el proceso de, además de racionalizar la política. Llegó la hora de buscar soluciones a esta grave crisis que puede tornarse en una gran tragedia social aquí en Venezuela. La sesión se estaba dando con normalidad cuando irrumpieron en el hemiciclo los diputados opositores, quienes son de la línea de Juan Guaidó y advertían que no había supuestamente el quórum para sesionar, algo que fue desmentido tanto por el chavismo como por el bloque de la Patria. De todas maneras, la sesión culminó sin mayores novedades y en ese momento fue cuando Juan Guaidó intentó forzar el cerco de seguridad que había colocado la Guardia Nacional Bolivariana en la puerta oeste del Palacio Federal. Decía que iba a entrar con todas las personas que le acompañaban, sin importar si estaban o no en la lista de asistencia de la Asamblea. En ese momento fue cuando coincidieron tanto los diputados del bloque de Cambiemos como los diputados del bloque de Guaidó en las escalinatas del Palacio Federal Legislativo. Los de Guaidó decían groserías a las personas que han sido nombradas como junta directiva, llamándoles traidores y amenazándoles con golpes. ¡Y la que se asome! Fue allí en las escalinatas del Palacio Federal Legislativo donde Guaidó anunció su decisión a los medios de ingresar por la fuerza hacia el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. De hecho, forzaron la barrera, allí había unas efectivas de la Guardia Nacional quienes resultaron algunas heridas, pero los diputados entraron sin problemas al hemiciclo de sesiones y llevaron a cabo allí una reunión entre ellos mismos. Hablamos con el diputado Francisco Torrealba, miembro del bloque de la Patria, quien decía que todo lo que había ocurrido era parte de esta misma dinámica de propaganda a través de los medios de difusión para agradar al imperialismo norteamericano. No quisieron entrar a pedir la verificación nominal del quórum. Es que nosotros lo que le pedimos, por amor a Dios, lo que le pedimos nosotros a la derecha es que deje de dar este bochornoso espectáculo de estarse matando a golpes entre ellos.
El bloque de la patria está aquí, de forma serena y tranquila, tratando de ayudar a que no se maten entre ellos. Y el que quiera hacer una lista con 20, que la haga. El que la quiera hacer con 250, que la haga. El que tenga una lista de 80, que la tenga. Aquí el problema no es de lista, aquí hay una mayoría que decidió elegir a otro diputado presidente de la Asamblea. La jornada terminó cuando Juan Guaidó salió junto con sus seguidores del Palacio Federal Legislativo con la promesa de regresar para una próxima sesión. Y Luis Eduardo Parra también había anunciado que la próxima va a realizarse el próximo 14 de enero. ¿Qué va a hacer el Tribunal Supremo de Justicia para dilucidar todo esto que ha venido ocurriendo? Seguramente vamos a verlo en las próximas horas. Bolivia entra en este nuevo año con unos datos alarmantes. Se han registrado 5 feminicidios desde que empezó el 2020. La Fiscalía General informó que durante el año pasado hubo 117 casos. Para prevenirlos, surgen movimientos que luchan por los derechos de las mujeres. Ricardo Romero nos cuenta sobre uno de ellos desde La Paz. Yo soy un referente de mal ejemplo, de manzana podrida, de irreverente, de loca, de histérica. Sin pelos en la lengua, con su estilo irreverente y frontal, María Galindo es, por excelencia, el motor de expresión feminista en Bolivia. Es una de las fundadoras de Mujeres Creando, el grupo de agitadoras callejeras que desde 1992 recorre el país con interpelaciones a los gobernantes y a la sociedad. Sus protestas se basan en una nueva forma para entender la igualdad de género. Yo creo que somos un feminismo artesanal, las mujeres creando. Por eso es tan bonito. No es un feminismo del fin de semana, no es un feminismo del tiempo libre, no es un feminismo del 8 de marzo. Es un feminismo que ha instalado una serie de talleres y de espacios experimentales, desde una radio hasta una cantidad muy importante de cooperativas, que han ido profundizando y leyendo la realidad y construyendo teoría propia. Recorrer la sede de La Paz es entender la propuesta provocativa. Desde vírgenes que protegen a quienes practican un aborto hasta leyendas con denuncias sociales. Cada acción política nace aquí y se replica en la calle con protestas, incluso en la sede de gobierno nacional. El espacio público es su lugar de pertenencia, que les permite trascender, basadas en lo heterogéneo y la autonomía del poder. Nosotras nunca hemos buscado la aprobación necesariamente de la sociedad, ¿no es cierto?, en lo que manifestamos, pero en esta ocasión hay una población muy indignada que necesita manifestarse, que necesita organizarse más allá de los partidos políticos. Salimos a las calles a protestar y somos muy osadas en desarrollar estrategias y lenguajes de lucha. La policía conoce su estilo y vigila de cerca cada manifestación. Lo saben desde aquella vez que desnudaron hombres en una plaza como parte de una proclama contra la explotación sexual. María Galindo estuvo cara a cara con las fuerzas de seguridad y fue detenida en varias oportunidades. Los medios reflejaron esos hechos y son los mismos que hoy comprenden la efectividad de los métodos. Desde luego que logran el objetivo, ¿no?, porque son provocar. Las acciones que el colectivo propone son contrastantes a la habitual estética que tiene las calles o la ciudad misma. Entonces, yo creo que cumple realmente con lo que buscan. La Casa de Mujeres Creando es al mismo tiempo un restaurante cooperativo, una radio comunitaria y el espacio de refugio para todas las organizaciones. La Virgen de los Deseos se hace llamar al sitio, que también sirve para reflexionar sobre lo que pasa fuera de Bolivia. Para ellas, la violencia de género es una herramienta de dominación de los gobiernos conservadores de América. Me preocupa muchísimo porque América Latina ya sabe que la eliminación del otro, de la otra, es un mecanismo para la sofocación de una subversión, de una rebelión. Entonces, esto me preocupa mucho. Sin embargo, al mismo tiempo, yo estoy convencida que no es un momento de derrota. Todo lo contrario. En 2019, Bolivia registró más de 100 feminicidios en un país que condena con hasta 30 años de cárcel a quienes cometan este tipo de crimen. Solo esta estadística es un motivo válido para que la militancia de las mujeres siga creando desacato inteligente. Y esa irreverencia permanente está pintada en muchas fachadas de la ciudad capital. En algunos edificios de La Paz, las paredes hablan y no solo expresan mensajes reivindicatorios, sino que activan un espíritu de lucha feminista que busca provocar para cambiar y así lograr una sociedad más justa, lejos del patriarcado. Ricardo Romero, RT, Estado Plurinacional de Bolivia.
En Estados Unidos han lanzado un programa piloto para recolectar muestras de ADN de los migrantes que se encuentran bajo la custodia de la Oficina de Protección Fronteriza. Está previsto enviarlas al FBI para que sean guardadas en un banco de datos y se prevé expandir el proyecto a todo el territorio nacional. La iniciativa durará 90 días y obtendrá las muestras de personas de 14 a 79 años. La medida ha suscitado críticas. Algunos colectivos de abogados la cuestionan porque los datos recabados pueden servir para vigilar a los migrantes. Y España tendrá un gobierno de coalición. El rey Felipe VI firmó el decreto por el que se nombra presidente a Pedro Sánchez, cuya investidura logró la mayoría simple en la segunda votación en el Congreso. Francisco Guaita nos cuenta los detalles de esta larga jornada. España tiene el primer gobierno de coalición en su reciente democracia. El Congreso ha dado luz verde a la investidura de Pedro Sánchez como jefe de gobierno, lo que supone un ejecutivo del Partido Socialista y de los populistas de Unidas Podemos. Después de conocerse el resultado, un resultado muy apretado de 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones, se ha comenzado a gritar en la Cámara "sí se puede". Así era el momento en el que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunciaba el resultado de la votación. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 167. Votos en contra del candidato, 165. Abstenciones, 18. Señorías, al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Esta ha sido una de las votaciones más ajustadas en las últimas décadas aquí en el Congreso, pero además ha sido un debate de investidura también de los más convulsos en décadas. Se han escuchado en el Congreso de los Diputados gritos, insultos y un ambiente bronco. En estas últimas 48 horas también ha habido importantes amenazas a los diputados socialistas para que intentaran cambiar su voto, para no dar el apoyo a Pedro Sánchez, así como también ha recibido presiones diputados como el de Teruel Existe para que finalmente no apoyara a Pedro Sánchez. El candidato a la presidencia hace solo unas horas, el actual presidente del Gobierno, decía antes de la votación que había dos opciones, o bien un gobierno progresista o continuar con el bloqueo político. La disyuntiva a la que nos sometemos hoy aquí con su votación, señorías, es la siguiente: o coalición progresista o más bloqueo para España. O coalición progresista o más bloqueo para España. Y yo espero que la mayoría parlamentaria del Congreso opte por una coalición progresista. En estos 3 días de debate de investidura se ha escuchado a una oposición muy crítica con Sánchez. Le han dicho que lo que quiere es llegar al poder a cualquier precio y con la opción de poder romperse España. El líder del Partido Popular, el líder de la oposición, Pablo Casado, este martes ha dicho que Sánchez no se está comportando como un hombre estadista, sino como un hombre de paja del nacionalismo. Además, ha asegurado que Sánchez y sus aliados son los verdaderos ultras aquí en el Congreso de los Diputados. Ya ha desertado de sus obligaciones constitucionales. Nadie se atrevió a tanto, nunca. Ha preferido convertirse en el hombre de paja del nacionalismo en vez de un hombre de Estado. Después de meses de escepticismo por parte de la ciudadanía, de volver a unas elecciones y de que finalmente dieran más o menos los mismos resultados en torno a las posibilidades de gobernabilidad, el Congreso ha dado luz verde a un gobierno de coalición y que ahora muchos ciudadanos esperen que en lugar de que las portadas se hable de pactos políticos, se hable verdaderamente de los problemas de los españoles, con más de 3,5 millones de desempleados aquí en este país. Llegamos al final de nuestro informativo, actualidad.rt.com. Pausa y titulares.
Revisemos titulares. Irán realiza un ataque con misiles a una base aérea con tropas estadounidenses en Irak. Desde la Casa Blanca afirman que están monitoreando la información. Vladimir Putin realizó un viaje a Siria, se reunió con Bashar al-Assad y visitó a las tropas rusas que se encuentran en el país árabe. Tenemos los detalles. Venezuela con 2 parlamentos. Juan Guaidó se proclama presidente reelecto de la Asamblea Nacional, minutos después de finalizar la primera sesión con el nuevo legislativo encabezado por Luis Parra. Siga junto a nosotros. Ahora viene Kaiser Report. Gracias. Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Max Kaiser,